Muy bien. Primera de Juan. El cristianismo y la carne. El cristianismo y la carne. Como antes, vamos a considerar la estructura y después algunos temas. De capítulo 1, versículo 1 al 2, 6, Dios es la luz y Cristo es el camino. De 2:7 al 17 vemos el mandamiento que perdura en un mundo que cambia. Entonces, este mandamiento es para siempre. Buenos días. De 2:18 al 3:10 podemos vencer al anticristo por la confesión de pecados. De 3:11 al 4:6 podemos vencer a la maldad por obediencia al apóstol, a lo que él dice, a lo que él escribe. De 4:7 al 21 vemos la confianza en Dios por el amor de Dios. De 5:1 al 12 vemos la fe en el Hijo como el camino a la vida. Y de 5:13 al 21 tenemos el último llamado a la fe. Y el entendimiento. Entonces, básicamente aquí tenemos una estructura de lo que vemos en este libro, pero vemos también que Juan da 3 pruebas al cristiano. Hay 3 pruebas.
La primera prueba que nos da es una prueba doctrinal. Una prueba doctrinal que básicamente pregunta, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Es una pregunta que podemos preguntarnos a nosotros mismos para ver si es que creemos en el Evangelio verdadero, si es que de verdad creemos, si es que de verdad somos hijos de Dios. Leamos 1 de Juan 1, 1 al 3. ¿Alguien puede leer esos versículos, por favor? 1 al 3. Ya, entonces Juan presenta desde el principio de esta carta que Jesús es el Verbo, que es también el Hijo de Dios. Es el mismo Juan que escribió el Evangelio de San Juan y vemos que este Evangelio, en contraste con los otros tres, se enfoca más en la divinidad de Jesús, ¿no? Este es una motivación de Juan para escribir y vemos la misma cosa aquí en este libro de Primera de Juan. Pasemos al capítulo 4. Versículos 1 al 3. ¿Alguien puede leer, por favor? Alguien puede leer también 14 al 16, el mismo capítulo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Amén. Entonces, otra vez vemos que Jesús fue enviado por Dios, es de Dios y es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, esa es la primera prueba. Hay muchas personas que dicen, sí, creo en Dios, esta idea general de Dios, sí creo en Dios. Pero, ¿qué crees acerca de Jesucristo? Esta es la pregunta. Porque si una persona dice, sí creo en Dios, pero no creo que Jesús es el Hijo de Dios, no está en Dios y Dios no permanece en esa persona tampoco. Entonces es la primera prueba que Juan nos da. Y es importante, nosotros conocemos a bastantes personas aquí en Ecuador que dicen, conozco a Dios, tengo fe en Dios, he puesto mi fe en Dios, pero ¿qué de Jesús? ¿Qué creen acerca de Jesús? Eso es una prueba muy importante. Y así para nosotros también. ¿Qué creo yo acerca de Jesús? ¿Creo que Él es el Hijo de Dios? No es simplemente estar de acuerdo con este hecho, con esta información, sino creer, basar mi esperanza
mi futuro en esta verdad. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y solo así hay salvación en Él, ¿no? Es la primera prueba. La segunda prueba es una prueba moral. Moral. Es una prueba moral. Y la pregunta es, ¿obedeces los mandamientos de Dios? Buenos días. ¿Obedeces los mandamientos de Dios? Bueno, tal vez pasaste la primera prueba. Tal vez crees que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué de la segunda prueba? ¿Obedeces los mandamientos de Dios? Es otra cosa totalmente. Pasemos a capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Alguien puede leer, por favor? 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Entonces tenemos esta dificultad ahí. Nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Pero nosotros también reconocemos que mi salvación no depende de mi obediencia. Entonces, ¿por qué dice esto? ¿Ah? No. ¿Por qué dice que si es que conocemos a Dios y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos? ¿Por qué es así? Porque podríamos irnos al otro extremo de decir, bueno, yo creo en Dios, es suficiente y vivo como quiero. Entonces Juan me enfoca, no es cierto. Si crees en Dios, vas a querer obedecer sus mandamientos. Sí, exactamente. Hay un cambio ahí. Desde mi motivación, mis deseos mismos cambiaron, ¿no? Ya no tengo los mismos deseos como antes. Entonces no digo que ahora mi salvación depende de mis acciones, sino que recordamos esta verdad que la fe siempre está acompañada por las obras. Las obras son como comprobación de mi fe en Jesucristo. Pasemos también al mismo capítulo, versículos 15 al 17. 15 al 17. ¿Alguien puede leer estos, por favor? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es tal vez una de las pruebas más difíciles que tenemos, porque dice aquí que no debemos amar al mundo, pero muchas veces es exactamente lo que hacemos. Nosotros preferimos las cosas de este mundo que nos ofrece. Y en esto tenemos que recordarnos cuando fallamos, cuando caemos en errores, cuando llegamos a amar al mundo de nuevo en lugar a nuestro Dios. Tenemos que recordar el hecho de que mi salvación no depende de mí, ¿no? Pero el hecho de que Cristo murió por mí me motiva a abandonar, dejar ese mundo a un lado y todos los placeres que dice que tiene, ¿no? Y veo en su lugar la grandeza de mi Dios.
¿no? El gozo que Él me da, que es profundo, que es verdadero. Y ahí, entonces, no es si es que yo caigo una vez al amar al mundo o si yo no obedezco en todo, pero es una vida caracterizada con desobediencia, con un amor del mundo. Este es un problema, ¿no? Para nosotros. Entonces, ahí en esa prueba podemos ver cómo está la condición de nuestro corazón. La última prueba, la tercera prueba que nos da es la de amor. Una prueba de amor. Y la pregunta es, ¿amas al pueblo de Dios? ¿Amas al pueblo de Dios? Vamos a leer 1 de Juan 2, 9 al 11. ¿Alguien puede leer estos, por favor? 2, 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y también en 3:14. ¿Alguien puede leer este, por favor? 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, nosotros posiblemente no podemos decir, no odio a mi hermano, pero el amor no es simplemente algo que no hago, no odio, pero es también algo que hago, ¿no? Es algo activo. Yo amo, yo demuestro mi amor a los hermanos en la manera de vivir, en la manera de interactuar con ellos. ¿Está bien? No. El amor se refiere a los hermanos en Cristo o a la humanidad en sí, o hermanos carnales. Esa parte no entiendo porque como nosotros vivimos en un mundo diverso, con ese trabajo, ¿ya? Entonces, a veces no se tiene una buena relación, diríamos, de compañeros, por cualquier motivo. Entonces uno trata de alejar a las personas problemáticas. Pongamos en mi caso, entonces, a veces es difícil amar a ese hermano. Así no sé es. si habla en general de todo aquello. Bueno, buena pregunta. Nosotros tenemos el mandamiento. ¿Cuáles son los dos primeros mandamientos? Amar a Jehová tu Dios con todo y amar a tu prójimo. Entonces tenemos el mandamiento de amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todos, cualquier persona con necesidad, cualquier persona que está a mi lado, esta persona es mi prójimo. Entonces, pero ¿cómo demuestro el amor de Dios a esta persona? Entonces nosotros buscamos el bien de esa persona, no buscamos el mal, ¿no? Hablamos bien a esta persona y no en una mala manera. Y la mejor manera de expresar amor a los incrédulos es hablarles acerca del Evangelio, de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Esa es la mejor manera de amar a los incrédulos. Pero aquí específicamente está hablando del amor que uno tiene para los hijos de Dios, los que también son redimidos. Entonces hay un amor distinto, más profundo para los que también comparten del Espíritu Santo de Dios. Entonces, usted como creyente tiene todo el Espíritu de Dios morando en usted. Yo también, como cristiano, tengo todo el Espíritu de Dios morando en mí. ¿Quién soy yo de odiar a cualquier otro hermano que tiene el Espíritu de Dios morando en ellos?
¿no? Obviamente Dios enseña en toda su palabra que no debemos odiar a nadie, que es el mismo de homicidio. Pero hay una distinción en el amor que tenemos para el mundo, que es hacer buenas cosas para ellos con el propósito de apuntarles, dirigirles a Jesús y también a los hermanos en Cristo. Nosotros tenemos una prioridad ahí en ese amor, ¿no? Entonces, a esto refiere el apóstol Juan, aquí en este libro. Sí. Buena pregunta. ¿Otra pregunta? Buenos días. No, entonces voy a darles unos 5 temas para este libro, 5 temas. El primer tema es que el eterno Dios se hizo humano en la persona de Jesucristo, quien es el Dios verdadero y vida eterna. Repito, el eterno Dios se hizo humano en la persona de Jesucristo. ¿Quién es el Dios verdadero y la vida eterna? Muy bien. Tema número 2. Todos los seres humanos son pecadores. Pero, ¿los cristianos tienen comunión con el Padre? ¿Con el Hijo? ¿Y con otros creyentes? A través de arrepentimiento y fe en Jesús. ¿Repito o está bien? ¿Repito? Ya. Tema número 2, otra vez. Todos los seres humanos son pecadores, pero los cristianos tienen comunión con el Padre, con el Hijo y con otros cristianos o creyentes a través de arrepentimiento y fe en Jesús. Número 3. Cristo es nuestro abogado y propiciación. Cristo es nuestro abogado y propiciación. Número 4. Los que conocen a Jesús rechazan el pecado y obedecen los mandamientos de Dios. Sí, los que conocen a Jesús rechazan el pecado y obedecen los mandamientos de Dios. Otra vez quiero enfatizar que es una vida caracterizada por estos atributos, ¿no? No sé qué siempre hacemos, porque vamos a caer en tentaciones, vamos a caer en errores. Tema número 5. Negar a Jesús como Hijo de Dios es negar al Padre. Negar a Jesús como Hijo de Dios es negar al Padre. Que es bastante peligroso, ¿no?
preguntas? Entonces vimos 3 pruebas, la doctrinal, moral y la prueba de amor. Y tenemos estos 5 temas.